el aire que tenemos encima de nuestras cabezas tiene como concentración los componentes que nosotros mismos generamos en muchas circunstancias. Entonces, en este programa vamos a hablar precisamente de este problema de la contaminación del aire en la zona metropolitana de Monterrey. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Muy buenas tardes, estamos de nuevo con usted en su programa Mundo Sustentable. Y mire, parece ser que uno de los problemas que con más fuerza se comentan hoy en día en Monterrey por parte de los diferentes grupos sociales es lo referente a la calidad del aire. Y bueno, se escuchan muchas cosas alrededor de esta situación. Hay una idea ahí de que Monterrey es la ciudad más contaminada de América Latina. Nosotros vemos unos días con el cielo muy claro y otros días pues sí se ve así medio llenito de humo. Pero mire usted, para que nos aclaren bien esta situación y poder tener una idea más clara de lo que realmente está sucediendo, hemos invitado esta tarde a la maestra en ciencias Armandina Valdés Cavazos, quien es la directora de Gestión Integral de la Calidad del Aire en la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Nuevo León. Armandina, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bienvenida a Mundo Sustentable. Muchísimas gracias por la invitación. Es esto que acabo de decir, sí, la gente piensa y escucha una serie de cosas que los medios repiten o que la gente va comentando por ahí. ¿Realmente qué está ocurriendo en materia de calidad de aire en la ciudad de Monterrey? La realidad es que sí, efectivamente tenemos un problema de calidad del aire. Si observamos cuáles son los límites que nos establecen las normas de calidad del aire que nos define la Secretaría de Salud, vamos a ver que rebasamos muchos días sobre la norma y esto definitivamente pues, puede llegar a tener alguna consecuencia en el tema de salud, principalmente si hablamos de población más vulnerable, adultos mayores, niños pequeños, personas ya con algún problema respiratorio, algún tipo de afección en este sentido. Sin embargo, la cuestión que hemos ido registrando con respecto a los años anteriores es que vamos con una tendencia a la baja. Lo que usted mencionó es, qué bueno que lo comentó, el tema de que somos considerados los más contaminados de América Latina. Esta información se obtuvo de parte de la Organización Mundial de la Salud y es considerando el año 2011. El año 2011, como podemos recordar, fue el año de la reconstrucción después del huracán Alex, donde tuvimos un año con sequía, donde estuvo realizándose el desasolve del río Santa Catarina, tuvimos vialidades colapsadas, destrucción. Entonces fue el año de la reconstrucción. Entonces esto afectó de manera considerable en la contaminación. De hecho, ese año registramos 83 microgramos por metro cúbico como promedio de partículas gruesas o partículas menores a 10 micrómetros como promedio, y como referencia le puedo comentar que en 2018 tuvimos 56.4 microgramos por metro cúbico. Entonces la tendencia año con año ha sido a la baja y pues esto ha sido gracias a que se han realizado una serie de acciones. Algunas acciones. Así es, por parte de distintos grupos, empresas, ciudadanos, y pues también de parte de coordinados de la entidad gubernamental. Así es, efectivamente. Ya hay una mayor conciencia. Sí, ¿cuáles serían los principales contaminantes? Me menciona partículas que, bueno, yo lo relaciono con polvo, me habla de una gran obra que se hizo en el río, que la puedo relacionar fácilmente con polvo que se levanta, pero ¿cuáles serían los contaminantes que la gente debe saber que forman parte de esta contaminación que se da en Monterrey? Antes que eso le voy a comentar que tenemos una red de monitoreo, que es el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental, conocido por sus siglas como CIMA, en donde se miden 6 contaminantes. Estos
¿Por qué estos 6 contaminantes? Porque estos son los que son referencia a nivel internacional como aquellos que causan mayores problemas a la salud de la población. ¿Y cuáles son estos? Son partículas menores a 10 micrómetros o PM10, las partículas finas, que son las PM2.5 o menores a 2.5 micrómetros, que son consideradas como las más dañinas porque penetran hasta los alvéolos e incluso hasta el torrente sanguíneo. También tenemos el monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, que estos últimos, tanto el monóxido de carbono, óxidos de azufre y nitrógeno, son producto de combustión. Y también tenemos el ozono. El ozono no es emitido por alguna fuente en particular, sino que se genera en la atmósfera por reacción de algunos de los contaminantes ya mencionados y también con la radiación solar, por lo que el ozono es más frecuente, o se espera que sea más frecuente en la época de verano. Aunque también tenemos algunos días de alta radiación solar en invierno donde también se llega a generar. Pero estos son los contaminantes criterio, no significa que sean los únicos que se generan o se emiten. En la atmósfera se llevan a cabo una serie de reacciones también que da lugar a que los contaminantes que se emiten por las distintas fuentes generen otros contaminantes que pueden llegar a ser más dañinos. Entonces, estos son los principales contaminantes que estamos monitoreando porque son los que se emiten en mayor cantidad y son los más dañinos. Qué bueno que podemos hablar de esto porque de hecho hay gente que por ahí habla precisamente de los contaminantes y incluso de concentraciones y hablan de las enfermedades y yo creo que de repente esta situación de estar comunicando a la gente puede pasar por una situación de terrorismo, o sea, la gente se espanta, o sea, no todo puede llegar a ser tan peligroso, ni son todos los 365 días del año cuando esta situación de verdadera crisis se puede generar, ¿no? Pero podemos hablar, si ya me mencionó los contaminantes, podemos hablar de quiénes lo generan, cómo es que todo esto va a dar al aire de Monterrey. Sí, tenemos 4 principales fuentes. Podemos agrupar todas las fuentes en estos 4 grupos, que son las fuentes fijas, que es la industria. Y pues como industria tenemos de distintos tipos, ¿no? Hay empresas que son grandes generadores de emisiones porque consumen combustibles, queman ciertos tipos de combustibles, o porque procesan materiales que emiten partículas, que emiten polvo, por ejemplo, ya mencionó usted el polvo, o hay algunas actividades, no necesariamente tenemos como generadores a la industria, sino también hay actividades que por su naturaleza también tienden, sin un control adecuado, a generar emisiones. Y todas estas actividades que no corresponden a lo que son las fuentes fijas o industriales, se les llaman fuentes de área. ¿Y cuáles son estas? Por ejemplo, las construcciones, si tenemos un incendio, cuando se realizan recarpeteo en las vialidades, o también aquellos caminos que no tienen un pavimento. Todo esto es considerado una fuente de área. Y tenemos también lo que son las fuentes móviles propiamente, lo que son los vehículos. Los vehículos pues consumen un combustible y por el hecho de estar quemando estos combustibles, que ya se ha comentado que no cumplen con los estándares que se requieren en materia de medio ambiente para poder no contaminar tanto, porque se habla ahí de una calidad. Bueno, pueden cumplir estándares de calidad, pero no tienen la composición que necesitamos para que sean más limpios. Esa es la cuestión. Sí. Entonces, Armandina, me están marcando ya un corte. Esta parte me parece muy interesante porque parece ser la mayor cantidad de gente o un volumen muy grande de gente la que lo provocamos. Pero podemos seguir hablando de esto en el siguiente segmento, ¿le parece? Claro que sí. Muy bien, no se vaya, estamos platicando con la maestra Armandina Valdés Cavazos, precisamente de la calidad del aire en Monterrey y su área metropolitana. En un momento regresamos.
Según un estudio del área metropolitana de Monterrey, alrededor del 45% de las emisiones de gases vienen de fuentes móviles. Mundo Sustentable. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable. Y mire, usted puede vernos a través de www.uanl.mx o bien en radio y tvuni.uanl.mx o en las redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. Armandín, estábamos hablando precisamente de cuáles son las fuentes contaminantes que podemos observar que nos dan este problema en la atmósfera de Monterrey. Y estábamos hablando precisamente de los vehículos. ¿Qué más nos puede decir al respecto? Sí, doctor. Tenemos más de 2.200.000 vehículos que circulan en el estado. Y la cuestión con los vehículos es que no tenemos una conciencia de un mantenimiento periódico. Regularmente, ¿qué nos ocurre? Que cuando el vehículo ya no se encuentra en buenas condiciones o nos deja parados, como se dice coloquialmente, es cuando nos preocupamos por darle un mantenimiento. Entonces, esto da lugar a que el vehículo no trabaje en las condiciones óptimas de operación y considerando también el desgaste que va teniendo año con año y bueno, pues le puedo decir también que en promedio los vehículos que circulan en la zona metropolitana tienen una antigüedad de 13 años. Hay vehículos de muy reciente modelo, pero hay algunos que tienen mucho más de 13 años en circulación. Entonces, esto también da lugar a que generemos emisiones y pues estas se generan por todos lados. Y además, considerando también que la mancha urbana se ha ido ampliando y que cada vez nos toma mucho más tiempo, recorremos mucho más distancia para poder trasladarnos de nuestra casa a dejar a los niños al colegio o poder llegar a nuestras zonas de trabajo, pues esto también incrementa las emisiones que se generan, en este caso por las fuentes móviles y lo que ya mencioné también de la composición que tiene la gasolina. Incluso en temporada de verano, cuando hace mucho calor, pues también tenemos que si llenamos el tanque a su máxima capacidad, la gasolina se está evaporando aún sin siquiera utilizarse. Entonces, todo esto nos va incrementando también las emisiones y por tanto la contaminación. Claro. Adicionalmente tenemos también, le mencionaba que había 4 grandes grupos de generadores de emisiones, los otros son las fuentes naturales. Las fuentes naturales, pues vivimos en una zona semidesértica y esto da pie a que haya contaminación ya de fondo. O sea, nosotros aunque detuviéramos toda la operación y todas las actividades que se realizan en la zona metropolitana, principalmente que es donde se concentra el 85% de la población, seguiríamos teniendo una contaminación que es de fondo por el simple hecho de que tenemos terrenos naturales sin una cubierta vegetal, o sea, ya de manera natural así se encuentran. Entonces esto también nos afecta y cuando tenemos fuertes vientos, esto nos afecta muchísimo porque todo este viento causa el levantamiento o resuspensión del polvo, de las partículas, y esto pues causa el efecto de que estamos en medio de una tormenta de arena. Entonces, o sea, en esta área, entonces, el viento, que en cualquier circunstancia pueda uno pensar que se lleva a los contaminantes, se lleva a unos pero genera a otros. Efectivamente, también. Y tenemos otro problema ahí. Así es, también en esta circunstancia tenemos esa situación. Si tenemos un área sin una cubierta vegetal o que está el suelo natural, pues eso también nos causa una afectación y si estamos cerca, pues vamos a estar respirando estas partículas. De una manera muy, muy rápida me mencionó hace un momento que tienen una red de monitoreo. Platíqueme un poco más de esto. ¿Cómo se hacen las mediciones que regularmente estaríamos observando como información a la población? La red de monitoreo cuenta con 13 estaciones ubicadas en distintos puntos de la zona metropolitana y se seleccionaron esos puntos porque son los que concentran la mayor cantidad de población. La idea es saber qué está respirando la mayor cantidad de la población, tener la mayor cobertura posible.
y se utilizan equipos que están aprobados por la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como EPA. No utilizamos cualquier tipo de equipos, son equipos que son muy costosos, equipos sofisticados que requieren el estar teniendo un mantenimiento y una calibración periódicos. Tenemos ya programas bien establecidos de este mantenimiento para poder asegurar la operación. Además tenemos técnicos, les llamamos técnicos, pero son ingenieros. Tenemos ingenieros a cargo de la operación de la red y de su mantenimiento que están realizando este mantenimiento de manera periódica. Y bueno, ya mencionamos cuáles son los contaminantes que medimos, las partículas PM10, las PM2.5, el monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, el ozono, también meteorología. Entonces, la meteorología es muy importante porque nos ayuda a entender mejor qué es lo que está ocurriendo. Si vamos a tener la entrada de un frente frío, por ejemplo, que eso nos ocurre pues, siempre en invierno, lo cual incrementa también la concentración de las partículas, y tenemos estabilidad atmosférica, no hay viento, y esto nos perjudica en cuanto a una acumulación también de las partículas, porque no hay viento que las disperse. Todo este tipo de situaciones nos afectan mucho, y por tanto es importante estarlas midiendo. La información se mide minuto a minuto, incluso en algunos equipos cada segundo. Sin embargo, las normas de salud, que son las normas de calidad del aire de la Secretaría de Salud, nos establecen que los estándares o los límites permisibles son en base, para la mayoría de los contaminantes, a 1 hora. Hay contaminantes como las partículas PM10 y PM2.5 que el estándar o el límite nos lo establece para 24 horas. Sin embargo, esto no significa que se mida cada 24 horas. Como ya mencionamos, en la estación se está midiendo en algunos equipos cada minuto, en otros cada segundo, pero sacamos los promedios. La información, sin embargo, en la página, toda esta información que obtenemos en las estaciones se transmite a la página de calidad del aire, que es aire.nl.gov.mx, a través de internet, y ahí pueden observar que hay una tabla donde esta información de calidad del aire se comunica en un índice que se llama IMECA, que significa Índice Metropolitano de Calidad del Aire, y es nada más una manera de estandarizarlo para señalar que cuando llegamos a 100 estamos en el límite. Por debajo de 100 estamos cumpliendo la norma, arriba de 100 ya estamos incumpliendo la norma para cualquiera de los parámetros. El parámetro que se reporta es el que está más alto. No significa que no se midan los demás, todos los demás se miden, se reporta el más alto. En ocasiones nos preguntan que si el IMECA se obtiene con una ponderación de todos los contaminantes. No es así, se obtiene para cada uno de los contaminantes y se reporta, como ya mencioné, el valor más elevado. También en la página ustedes pueden encontrar la concentración de hora tras hora para cada uno de los contaminantes. Entonces, si ustedes tienen una duda de si cerca de la zona donde ustedes se encuentran está bien o no la calidad del aire, y dicen, bueno, es que mucho se dice de que se mide inadecuadamente porque el IMECA es promedio de 24 horas. Bueno, ya expliqué que se hace así porque el estándar de la norma, el límite de la norma de salud en materia de calidad del aire es promedio de 24 horas. Sin embargo, se está midiendo y se está reportando la concentración de cada hora. Entonces, hay una tabla en donde ustedes pueden encontrar esa información, y a un lado encuentran el estándar o el parámetro, el límite de la norma, y determinar si cumple o no cumple. Eso se puede ver a través de internet. ¿Hay una dirección específica? Sí, la dirección es aire.nl.gov.mx. Ahí van a encontrar el mapa de calidad del aire, van a encontrar las 13 estaciones que les mencioné. Ustedes, al dar clic a cada una de las estaciones, pueden encontrar esta información que ya se les mencionó. Y además se ven colores diferentes para el nivel, ¿no? Así es. Dependiendo de en qué rango se encuentra la calidad del aire, va a aparecer un color en particular. Cuando se encuentran de 0 a 50, aparece en color verde. De 51 a 100 aparece en amarillo. De 101 a 150 aparece en color naranja. De 151 a 200 aparece en rojo, y ya de más de 200, 201 en adelante ya aparece en color. Muy bien, Armandina, es tiempo de hacer otro corte. Seguimos platicando. Usted no se vaya. Seguimos en Mundo Sustentable hablando de calidad del aire de Monterrey. En un momento regresamos.
se puede exigir a las empresas y establecimientos que son de competencia del gobierno estatal que suspendan actividades, y esto ha permitido que se llegue a otros niveles más críticos y por tanto proteger la salud de la población. Mundo Sustentable. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable y seguimos hablando de la calidad del aire en Monterrey y su área metropolitana. Creo que si yo preguntara qué está haciendo el gobierno en este respecto, pues ya usted nos ha dicho un montón de cosas que obviamente hace el gobierno, o sea, pues ya usted nos ha dicho un montón de cosas que obviamente hace el gobierno, monitoreo, pues ya usted nos muestran a la población a través de una página los resultados que se están teniendo. ¿Qué más hace el gobierno de Nuevo León para mantener a la gente alerta o informada de qué puede hacer, si puede salir, si no puede salir a hacer deporte, etcétera, etcétera? ¿Qué más hace? Para poder alertar a la población se cuenta con pues estos mecanismos para poder difundir la información. También hay aplicaciones. Para poder alertar a la población se cuenta con pues estos mecanismos móviles. Hay uno en particular también que se llama Mi Escuela Respira, en donde se reporta bajo un estándar más estricto. Es un proyecto de norma, el proyecto de norma 172. Todavía no se hace oficial porque precisamente está como un proyecto de norma, pero aquí lo que se comunica es el índice de calidad del aire y riesgos a la salud. Se cuenta entonces con este estándar, en lugar de ser de cada 24, promedio de cada 24 horas, es el índice de calidad del aire y riesgos a la salud. Entonces, representa de una manera más rápida promedio ponderado cómo se encuentra el estado en el que se encuentra la representa de una manera más rápida. Entonces, a través de esta aplicación se establecen ciertas recomendaciones de una manera más rápida en las escuelas puedan los niños llevar a cabo actividades. Representa de una manera más rápida en las escuelas, como salir al recreo, tener sus honores a la bandera, actividades deportivas, entrenamientos y demás. Entonces, dependiendo de cómo se encuentra la calidad del aire y el tiempo que implica cada una de estas actividades, entrenamientos, y esto pues para población más vulnerable, como son los niños pequeños. Pero bueno, adicionalmente se cuenta con un programa de respuestas a contingencias que se encuentra actualmente en una fase de revisión, a través del cual se establece, dependiendo de en qué punto se encuentra el IMECA o en qué estado se encuentra el IMECA, ciertas actividades que se pueden o no se pueden realizar. Y se hace una declaratoria, dependiendo de la fase en la que se encuentre, se hace una declaratoria y se hace una declaratoria dependiendo de la fase en la que se encuentre, se indican las medidas que puede llevar a cabo cada uno de los grupos involucrados. Se hace una declaratoria. Y aquí es muy importante lo que es la fase preventiva. Dentro de este programa hay una fase que se llama alerta, y esta fase de alerta se estableció precisamente con el propósito de, a niveles más bajos de lo que implica una contingencia, poder tomar acciones que impliquen el limitar o reducir las emisiones. En este caso, como gobierno estatal, se puede exigir a las empresas y establecimientos que son de competencia del gobierno estatal que suspendan actividades, y esto ha permitido que se llegue a otros niveles más críticos y por tanto proteger la salud de la población. A la población en estos casos se les recomienda que se permanezcan en interiores, que no realicen actividades al aire libre si no son indispensables, como por ejemplo actividades deportivas o recreativas. Sin embargo, pues bueno, eso es una recomendación. Como gobierno no podemos obligar a la gente que se quede dentro de sus casas. Si les pedimos que lo hagan por cuidar su gobierno de salud, no podemos obligar a la gente para ellos que se quede. Armandina, todo esto que usted me platica parece que está dirigido a las personas. Se llama, mencionó las industrias de competencia estatal. ¿Qué pasa con las zonas? Se llama, mencionó las industrias de competencia estatal. ¿Algún momento ¿qué pasa con ustedes como responsables en el Estado pueden también tener alguna influencia sobre ellas basados en alguna norma? ¿Qué pasa con las se les hacen recomendaciones, sin embargo, depende ya de la
autoridad federal las de el llevar a cabo acciones específicas. Autoridad federal el llevar a cabo acciones. Se le exhorta a la autoridad tanto a la federal como a la municipal acciones específicas. Le exhorta a la autoridad tanto a la federal municipal también que tomen acciones para que dicten a las empresas de su competencia que reduzcan sus emisiones. Y dentro de la Secretaría también de Gobierno hay una Procuraduría Estatal y dentro de Desarrollo Sustentable que realiza operativos de manera continua de inspección y vigilancia para suspender aquellas empresas que son ostensiblemente contaminantes. Y en el caso de las contingencias o de que se declara alguna de las fases de este programa, realizan operativos y en el caso de las contingencias o de que se acabó este programa, realizan operativos en el caso de las llevando a cabo estas medidas. Muy bien. Realizan Armandina, nos queda un operativos en el minuto, caso de las y le quiero pedir que en ese minuto se dirija realizan a la población operativos en y el les caso diga de qué las podemos hacer entre todos para remediar un poco esta circunstancia. Realizan operativos en el mientras caso llegamos de a las un punto en que todos estuviéramos trabajando en el mismo sentido para disminuir realizan este problema, operativos ¿no? en el caso de las sí, pues muchas gracias, qué buena oportunidad. Realizan pues los exhortamos en el caso de las que apoyen las medidas como gobierno, pues se realizan operativos en el caso de las indispensable que en el día a día ahorremos agua, en el caso de los residuos, que en la temporada festiva no se hagan quemas de cohetes, que reduzcan no se hagan quemas de carbón, que si tienen un vehículo afinen su vehículo, no se en la medida de lo posible para distancias cortas, procuren caminar o no se hagan quemas, compartan el vehículo, el hacer festiva, no se hagan quemas, muy bueno, barrer su banqueta, plantar un árbol o vegetación en general, bueno, barrer su banqueta, estas son medidas que pueden ayudar, cubierta vegetal, estas son medidas que pueden ayudar, todo esto de una manera muy importante a ahorrar y pues manténganse informados al tanto de lo que se publica en materia de calidad del aire en las redes sociales y también en la página de aire. Muy bien, Armandina, pues muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar con usted. Espero verla de nuevo aquí para seguir hablando con toda esta gente de esto, por esta oportunidad de platicar con usted. Espero verla de nuevo aquí para seguir hablando con toda esta gente de esto, que es un verdadero problema. Y mire usted todo lo que nos ha dicho aquí la ingeniera Armandina. Y mire usted todo lo que nos ha dicho, no podemos aquí la ingeniera Armandina, como lo hacemos creo con el que tenemos que respirar el aire ese que está encima de nosotros y entonces creo que el problema seguimos siendo todos. Hagamos lo que nos acaba de decir para mitigar poco a poco esto que es un verdadero problema de salud, no para nosotros que ya estamos aquí, no, tenemos que heredarles que es un verdadero problema del mundo mejor a nuestros hijos. Creo que, muchas gracias.